Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Lo católico no tiene nada que ver con tener muchos hijos o pocos hijos. Tiene que ver con la fe de la familia y con quién y por qué uno vive y vive cada uno de los miembros de la familia. Auspician este programa. En Morón creemos que el futuro está en nuestros corazones, en cómo nos movemos, nos relacionamos, nos sentimos y nos ayudamos. Por eso, hoy Morón crece. Creamos un nuevo hospital municipal, con tecnología de avanzada, confort y profesionales calificados al servicio de tu salud. Construimos la Plaza de la Cultura, un lugar de encuentro para divertirte y compartir con los tuyos. Y agrandamos el centro de Morón, con más espacios verdes, comercios y un complejo de viviendas y oficinas. Un emprendimiento que renovará la fisonomía de la ciudad. Tenemos el corazón puesto en tu futuro. Morón, corazón del oeste. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164. Y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿cómo les va? Estamos nuevamente compartiendo con ustedes Soplar sobre la herida. Como siempre, estoy en compañía de Isabel Pisano. ¿Cómo estás, Isa? Muy bien. Estamos empezando otro programa y bueno, ya hablamos de tantas veces del Papa y de tantos temas, así que vamos a dejarlo al Papa un poquito de costado, aunque seguramente algo se nos va a ocurrir decir de él. ¿Vos qué dirías, mirando la realidad más real, qué dirías que sobre el tema de la familia, sobre el cual se vuelve permanentemente, sobre el cual la Iglesia vuelve permanentemente, que está viviendo transformaciones tan grandes y tan complejas? Me parece que es un tema que vale la pena detenernos un poquito a reflexionar, ¿no? Yo creo que, además, aun cuando no hablemos del Papa específicamente, yo creo que en mi caso particular me tomo bastante de lo que él dice, uh-huh. Y además pensando en el sínodo de la familia de este año, ¿no? Uh-huh. Quizás a mí lo que más me impactó en cuanto a que me quedé pensando más en algo que a mí me inquieta desde hace mucho. El tema de lo que él dijo, que después habrá corregido, no sé cómo lo volvió a poner, no sé. No tener hijos como conejos. Uh-huh. Suena feo, algunos no deben haber entendido, no lo sé. Pero para nosotros, argentinos, nosotros sabemos qué quiere decir eso. Uh-huh. Y esa fue la identificación con la cual la familia católica estaba asociada y etiquetada. De hecho, hace no tanto tiempo me encontré en un triste lugar en realidad, pero con una señora, un matrimonio en realidad más grande que yo conocí trabajando en alguna institución de la iglesia. Y se sentó al lado mío y me dio un beso muy amorosa la señora y me dice, ¿y cuántos hijos tenés? ¿Y cuántos nietos? Uh-huh. Y yo entonces obviamente le conté todo eso, pero me quedé pensando, es común que en ciertos círculos te diga, ay, ¿vos cuántos hijos tenés? ¿Y cuántos nietos? Y esta cantidad de hijos, nietos, en algún momento fue la marca, el registro de la familia católica. De hecho, cuando se habla de lo contrario, siempre se dice, porque los católicos se oponen a tal cosa, al control, a algo que tiene que ver con la familia. Entonces, cuando el Papa dijo esto, yo me quedé pensando, sí, es cierto, nosotros somos nosotros.
las familias, sea lo que sea, es mucho más que tener hijos o no tener hijos. Ujú, Porque un matrimonio sin hijos también constituye una familia. ujú. Entonces ahí empecé a volver a elucubrar En un realidad, tema. se mezclan varias cosas, porque también hay una cuestión ideológica que se ha colado en el medio. Hace más años, la gente tenía los hijos que tenía, y no se calificaba una familia de católica o no católica. La familia era la familia. Después, cuando algunas familias empezaron a no ser numerosas o se empezó a discutir todo el tema de la planificación familiar, etcétera, etcétera, se empezó a levantar como un estandarte el tener muchos hijos. Pero en realidad, en el origen de las cosas, eso nunca fue importante. Se tenían o no se tenían los hijos según venían o según cómo viniera la mano. Pero el tema es que hay una época, no hace mucho tiempo, durante mi vida esto ha sido, en donde se convirtió en una cuestión ideológica el tener muchos hijos. Y en característica de la familia católica. Así, subrayado, con mayúscula y letra gótica. Lo católico no tiene nada que ver con tener muchos hijos o pocos hijos. Tiene que ver con la fe de la familia y con quién y por qué uno vive y vive cada uno de los miembros de la familia. Esto va unido a otra cuestión de tipo ideológico, que es hablar de la familia de antes, nuestros abuelos, como el modelo de familia. Eso sí que era una familia. En cambio ahora mirá las cosas que pasan. Eso es una estupidez, porque las familias de antes tenían tantos o más problemas que las de ahora. Y además había un problema muy serio, que era que las cosas no se hablaban. Hoy en día ya sé que es un problema que haya que hablar todo, pero es menos problema tener que hablar todo que hubiera cosas que no se hablaban, o mejor dicho, que había uno o dos que decidía que se hablaba o que no se hablaba. Fundamentalmente el padre de familia era el que decidía lo que se hablaba y lo que no se hablaba. Yo creo que buena parte de los problemas que tienen las familias de ahora son fruto de aquellos problemas de las familias de antes. Y que esas visiones ideológicas de que si tenés hijos y no tenés hijos y esto y lo otro no aportan nada. Sí. Pensaba en el concepto de proletario, ¿no? Uh-huh. Proletario es el que tiene aquel cuya única riqueza es su prole. Sí, como es la riqueza de los pobres son los hijos, aunque sobren. Claro. Ese concepto del marxismo, sí. Esa invitación a proletarios del mundo unidos del marxismo, apuntaba a que ¿quiénes eran los que tenían muchos hijos? Los pobres. Porque el pobre tenía muchos hijos porque era una manera de asegurarse su subsistencia. En la medida que tenés muchos hijos, tenés más manos de obra, por decir así. Por un lado son más bocas para llenar, pero por otro lado son más brazos para trabajar. Y de eso no hace tanto tiempo. Hay que separar las cuestiones ideológicas, las visiones tergiversadas de la realidad pasada. Hay que separar muchas frases hechas que andan de un lado para el otro. Y hay que mirar las familias concretas que hoy intentan construirse, intentan vivir, intentan formar de la mejor manera que pueden y saben una familia con 1, 2, 3 los hijos que cada uno sabrá, pero me parece que hay que mirar para ahí. No hay que quedarse en las ideologías de otros tiempos.
Soplar sobre la herida. Yo estuve preguntándome en qué momento la familia adquirió esta mala fama, porque es como que de golpe, como tantas otras cosas, fueron como castigadas, digamos. Ya no sirve, ya no es, así no es. Muchas críticas. Pero evidentemente, y hablo de lo cotidiano, ¿no? De todo lo que uno puede estudiar sociológicamente, hay cosas que son concretas. Si hay guerras, los hombres van a la guerra y han ido a la guerra y hoy están en la guerra. Pero las mujeres son las que se quedan en su casa. Por lo tanto, cuando los hombres vuelven a su casa, los que vuelven o los que volvían, se encontraban con una realidad diferente. Una mujer que tuvo que afrontar su rol de padre y madre, de proveedora, muchas cosas. Al margen, ya te digo, de los estudios sociológicos más profundos, si yo observo eso, digo, pucha, realmente, las mujeres hacían todo en esos tiempos y en estos tiempos también. Entonces, hay algo que cambió fundamentalmente, que era el rol de las mujeres en su casa. Ya no se podía uno quedar lavando, planchando, cocinando, cuidando solo a sus hijitos en un plano ideal. Había que salir a la calle. Hay a veces que salir a la calle. Ahora, en circunstancias normales, las mujeres salen a trabajar. Eso, por un lado, que ya lo hemos hablado y se ha requete estudiado ese rol. Por lo tanto, la familia no va a tener la misma forma, el mismo funcionamiento, digo, ¿no? Sí, influyen una cantidad enorme de factores para que todas las instituciones, porque en realidad todo lo que es institucional está en crisis. Desde un ángulo que se pueden ver las cuestiones es que vivimos un tiempo de un individualismo feroz, en donde cada uno tiene su proyecto de vida y su proyecto de realización, sí. Y las instituciones son un estorbo para ese proyecto de cada uno. Y la familia es especialmente un estorbo porque te afecta en lo más cotidiano. Hoy en día no es solamente que la madre tiene que salir a trabajar, es que la mujer quiere tener un desarrollo profesional o laboral importante y considera parte de su desarrollo personal lo laboral, cosa que en otro tiempo no era tan así. La mujer consideraba que su desarrollo era estar en su familia y se trabajaba o no se trabajaba según la necesidad de cada uno, pero no se proponía la mujer como objetivo en la vida el desarrollarse profesionalmente. Hoy en día hay mujeres que se proponen no casarse o no tener hijos porque ellas priorizan su proyecto profesional por encima del de la familia o el de los hijos. Eso, más muchos otros elementos, van generando esta familia tan atomizada y tan extraña que tenemos ahora, en donde en realidad muchísimas veces se rompe con mucha facilidad. De hecho, la legislación hoy en día civil prácticamente ha acabado con la familia como proyecto, porque yo, así como hago el vínculo, lo deshago. Entonces, ¿para qué lo hago si lo puedo deshacer mañana? Pero bueno, se ha convertido nada más que casi en una cuestión económica o de conveniencias para repartir propiedades y esas cosas. No hay un proyecto de familia. Entonces, todo eso va atomizando las relaciones humanas, el proyecto es de cada uno
los chicos y las chicas se casan y cuando tienen hijos quieren seguir haciendo la misma vida de antes de que tenían hijos. Entonces los hijos no saben dónde meterlos porque quieren ir a bailar, porque quieren ir a hacer esto, porque quieren hacer lo otro. Y entonces, claro, es muy difícil. Es muy difícil si la familia se va convirtiendo en ese obstáculo. Y es muy difícil sobre todo para los chicos. El punto de referencia que tenemos que tener para ver si estamos mejor o peor, por decir así, es los chicos dónde están, cómo viven, qué estamos transmitiéndoles. Porque no podemos analizar la familia desde el punto de vista del teórico. Sí, Hay que tratar de ser bien concretitos. Los chicos, ¿qué hacemos con los chicos? Considero que los chicos sufren mucho. Uh-huh. No siempre, no estoy de acuerdo en que sí, algunas señoras o señores quieren seguir teniendo una vida de soltero cuando ya tienen un compromiso de familia. Muchos no hacen eso. Tienen a sus hijos y quieren desarrollarse en otros aspectos, ¿no? Pero estaba pensando que la realidad es que estamos en un tiempo de transición que cuesta. Entonces, considero que los que quedan como más sufrientes en esto que está sucediendo son los chicos y los adultos mayores. Uh-huh. Separaciones o familias ensambladas y demás. Los mayores sufrimos bastante porque estamos mirando el sufrimiento de nuestros hijos y a veces y muchas veces la realización, no siempre negativo, pero estamos salteando eso y vamos a nuestros nietos y ahí es donde vemos el sufrimiento. Entonces, la realidad, insisto, estamos en épocas de transición, todavía no sabemos a dónde nos vamos a ubicar como familia y qué forma le vamos a dar, porque la realidad es que están los matrimonios de hecho, los matrimonios separados, las familias ensambladas, los solteros. Hay muchos hijos que pasan los años, siguen solos. Hay muchas cosas para rever, para revernos, para ver dónde nos ubicamos, cómo nos ubicamos, qué distancias tomamos para poder ayudar sin estar tan mezclados en estos problemas que son de nuestros hijos. No son de hijos de vecinos, además también de hijos de vecinos, pero somos nosotros, los padres, los que estamos viviendo estos cambios tan profundos y tenemos que amoldarnos. Vamos a ver de qué manera lo vamos haciendo.
Soplar sobre la herida. La familia tiene que tener otra manera de funcionar, dados todos los cambios en sí misma, pero también todos los cambios que se producen a nivel social. Soplar sobre la herida. En medio de todas estas situaciones que describimos, ahí vos decías recién la preocupación por los más chicos y por los más grandes, y es uno de los grandes temas que plantea el Papa como puntos de referencia para el análisis, y que se enfrentarán en el sínodo del cual hablábamos en el primer bloque, que es el sínodo de la familia. Hay una frase del Papa que es muy importante y que él la pone en práctica, y es que la realidad se percibe mejor desde la periferia que desde el centro, que el centro siempre es teórico, que no hay que hacer un análisis teórico de las cosas, sino irse hacia la periferia y desde las periferias mirar los problemas. En el caso de la familia, que el Papa siempre insiste en los niños y en los ancianos, es irse a la periferia
y desde la periferia mirar la realidad de la institución. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar las cosas desde el punto de vista sociológico, la familia, el trabajo de la mujer, desde el punto de vista teórico, todo eso nos enredamos en una cantidad de discusiones que es muy difícil salir. Si nosotros nos corremos hacia la periferia, hacia los chicos y hacia los viejos, y empezamos a mirar las cosas desde ahí, y empezamos a hablar de temas concretos humanos, por ejemplo, cómo se desarrolla la vida de un chico sin imagen de padre o sin imagen de madre, o solo en su casa ante la computadora o la televisión durante todo el día. Si empezamos a analizar esas cuestiones y vemos todas, por ejemplo, las carencias que tienen los chicos concretas, entonces desde las carencias de los chicos nos vamos hacia la familia y vemos qué es lo que está pasando para que estos chicos tengan todas estas carencias. Creo que cuando nos vayamos hacia las periferias, vamos a darnos cuenta la importancia que tienen los valores a transmitir. Si lo hacemos desde el centro, nos ponemos a discutir sobre cantidad de hijos, sobre la familia católica, sobre que antes estábamos bien, ahora estamos mal y todo eso, y no sirve para nada. No, Si lo hacemos desde los chicos, o desde los viejos, ¿cuál es la brújula que les damos? ¿Los traemos a este mundo para qué? ¿Cuáles son los valores? La fe cristiana, el conocer a Jesús, el acercarse a Él, implica que uno en este mundo vive para algo. Yo le tengo que enseñar a un chico muchísimas cosas, además de comer, cambiarse y tener amiguitos, ir a aprender inglés o computación. Ese chico tiene un corazón, tiene unas dudas, tiene unos miedos, no sabe qué hacer, se siente solo, tiene angustias. ¿Qué le enseño yo de todo eso? ¿Qué elementos le doy a un adolescente para manejar y lo mando a la psicopedagoga? ¿Esa es toda la inteligente solución que se me ocurre? ¿O soy capaz de hablar, de dialogar, de plantearme yo cuáles son mis valores para que él sepa por qué vivo o dejo o me organizo de una manera o de otra? Todo el tema de los valores y el tema que implica una opción de vida. Cuando yo le enseño a un chico una serie de valores, no le digo esto es lo que hay que hacer, le digo esto es lo que mamá y papá creen que hay que hacer. Y esto para mí y para mamá es importante. Y entonces eso es lo que te queremos transmitir. Pero esas discusiones están absolutamente ausentes. Sí, y habría que decir, los valores son unos, son algunos, no son estos, inamovibles, digamos. Valores, valores. Hay que ver de qué manera hoy podemos transmitirlos, dándoles el valor que tienen al valor. Y por otro lado, ¿qué queremos? Porque una familia, ya no podemos pretender una familia tradicional. La familia tiene que tener otra manera de funcionar, dados todos los cambios en sí misma, pero también todos los cambios que se producen a nivel social, político, tecnológico. Hay un montón de cosas que ya no son iguales. Entonces tengo que tratar de ir caminando por este camino nuevo que se está abriendo de una manera diferente. No es que la familia no sirva. La familia tiene que ir moviéndose sin perder su calidad de tal en un mundo nuevo, cambiante. Tengo que tener una serie de valores que se pueden poder vivir en distintas formas de familia. El tema es que esos valores no son valores abstractos los que necesitan los chicos. Es el valor de la convivencia, el valor del respeto, el valor de dar gracias, de saludar, de cuidarse, de bañarse, de tener amigos, de saber tener relaciones sanas con las personas, de saberse cuidar, etc. Todo eso, el problema que tiene todo eso
es que no lo podés transmitir en un colegio lo tenés que transmitir en la vida de todos los días. Y nada más que mamá y papá lo pueden transmitir. Y si el chico está solo, no lo puede aprender. Entonces, todos esos valores que hacen a la convivencia y que tienen muchísimo que ver con la felicidad y con el proyecto, se tienen que poder vivir en distintos ámbitos familiares, pero además están relacionados con opciones de vida. Yo, por eso, creo que el tema de los valores es inseparable del tema de la fe. Y por eso la Iglesia tiene una propuesta de familia y una propuesta de convivencia. Nosotros creemos en Jesús, creemos que Dios es un Padre, creemos en el valor de la verdad, en el valor de la belleza, en el valor de la honestidad. Bueno, creemos en esas cosas, apostamos a esas cosas. Y entonces, cuando yo traigo un chico al mundo y quiero formar una familia, quiero formarlo en función de esos valores que yo elijo para mi familia y que no son los que elige otra gente. Pero es muy importante darnos cuenta que esos valores no los puedo transmitir por el teléfono celular. No los puede transmitir otra institución. No los puede transmitir nadie más que la proximidad física y afectiva de papá y mamá. Que tienen que trabajar, sí, bueno, habrá que ingeniárselas, habrá que renunciar a muchas cosas, habrá que optar por una mayor calidad en la relación probablemente. Pero lo que no podemos hacer es dejar a los chicos solos, lo que no podemos hacer es jugar a que todo eso no es importante. Eso es lo que le da sentido a la vida y eso es lo que más necesitan los chicos, lo que más necesitamos todos. Saber qué hacemos con los vínculos, saber qué hacemos con nuestro corazón, con nuestros miedos, con qué proyecto tenemos común, porque tampoco nos hace nunca felices tener un proyecto nada más que individual.
Soplar sobre la herida. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Él le respondió: «Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue por toda la Galilea, predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Marcos, capítulo 1, versículos 29 al 39. Este texto del Evangelio que acabamos de escuchar también puede iluminar lo que estábamos hablando sobre la familia, ¿no? Creo que sí. Jesús se fue a orar. Para nosotros sería sentarnos a reflexionar sobre este vivir tan desordenado que a veces tenemos, tan apurado, tan apurado, tan apurado, para jóvenes y no tan jóvenes, que a veces no nos deja pensar. Y además salir a los caminos. Pero yo siempre me ha impresionado, y no solo a mí, obviamente, es una cosa que llama la atención, que Jesús tenía una manera de predicar. No era para todos igual. A unos les predicaba con las parábolas, cuando estaba con los sacerdotes de otra, no porque fuera un mensaje diferente, el mensaje era siempre el mismo, pero él se estaba adaptando a la audiencia en ese caso. Uh-huh. Y creo que eso es lo que nosotros tendríamos que hacer hablando de la familia, ¿no? No es perder la esencia de lo que es ser uno, uh-huh, porque los lazos de sangre nadie puede negarlos. Estamos unidos por lazos profundísimos de sangre y de amor, aunque se mezclen algunos otros sentimientos. Entonces, creo que lo que hay que hacer es ir adaptándose activamente a estos cambios, que son buenos, pero tienen que ayudar al hombre a crecer para que los acepte y para que pueda vivirlos. Sí, creo, como vos decís, que hay que saber parar la pelota, reflexionar y además rezar, como Jesús, porque una de las cosas que necesitamos también es rezar. Rezar en dos sentidos, para encontrar luz, para que Dios nos ayude, y además recuperar, hablando concretamente de la familia, el aprender en la familia a rezar. La familia ha sido tradicionalmente la gran escuela de la oración, el lugar a donde mamá, papá, la abuela, quien fuera, le enseñaba al chico a rezar. Rezar en familia, no solamente que cada uno rece por su cuenta, que la fe deje de ser una cosa que cada uno vive como puede, sino que también es algo que se puede compartir. Es muy raro a esta altura del partido encontrar familias en las que la fe se comparte, se habla, se reza en común, se celebra los domingos. Cuando uno insiste en la importancia de la celebración dominical y en el ir a misa y el ver a toda la familia junta en la iglesia, todo eso tiene un efecto formativo y tiene un efecto religioso importantísimo en la vida de todos, pero especialmente de los chicos. Para un chico, llegar adulto sin haber visto jamás rezar a sus padres es completamente diferente que lo que ha vivido un chico que ha visto naturalmente que sus padres rezaban y le enseñaban a rezar. O, por ejemplo, otra de las cosas que es bastante común, que el tema de lo religioso es de la mujer y del chico cuando es chico. Un papá adulto, un hombre en serio, no se dedica a esas cosas.
ese mensaje también es terrible. Muchas veces no dicho, pero transmitido en la vida de todos los días. Esas cosas hacen a la calidad y a la autenticidad de los valores que estamos transmitiendo. Yo estoy de acuerdo y pienso que eso es la familia ideal. Que las realidades ahora se están dando de otra forma. Entonces, por ahí ir a misa todos los domingos, toda la familia, como sería lindísimo hacer, es difícil lograrlo. Se logra. Yo me pregunto, ¿cómo se transmite lo espiritual, lo profundo que tiene un ser humano cuando alguien no tiene fe y entonces no puede transmitir eso, pero sabe que tiene dentro suyo algo que lo trasciende? Los papás tienen que encontrar una manera de poder transmitir eso. Sos más que esto que vemos, sos más allá. Entonces el tema es, el que tiene fe sabe qué transmitir porque sabe que es lo más importante que tiene en la vida. Pero el papá o la mamá que no tienen fe, que no tienen una práctica religiosa ni la ha recibido, pero tiene esto profundo, tiene que haber una manera, no perder estas ganas de transmitirle al hijo que la vida es otra cosa. Es que en la familia, una de las características que tiene es que es el ámbito a donde aparece la vida y a donde la vida se expresa, a donde nace la vida. Es algo que está siempre muy cerca de lo más misterioso y de lo más maravilloso que tiene la vida. En la medida en que vivimos nuestra vida de familia sin atender a toda esa dimensión espiritual que tiene, entonces nos vamos convirtiendo, se va vaciando mucho los vínculos y además, como es una necesidad que hay, se va generando un diálogo que reemplaza eso. Entonces, en lugar de poner la trascendencia en las cosas trascendentes, ponemos la trascendencia en otras cosas que no sirven para nada. O nos cargamos de angustias, de miedos y de asustos que terminan siendo droga, violencia, mentira, etcétera, etcétera. El elegir una manera de vivir y tener una fe es si no la hay en una familia, es una asignatura pendiente muy pero muy importante. Sí, creo que es sumamente importante, porque hacer crecer ese valor interno es como ayudarlos a crecer en sí mismos también, a ser creativos. Los hijos necesitan saber que son más allá, que tienen espíritu, que tienen capacidad de creación, que son personas con un cuerpo, con un alma, con una cabeza que puede pensar. Y creo que eso es lo que tenemos que insistir. No somos esto solamente lo que se ve, lo que tiene hambre, lo que tiene necesidades terrenas solamente, sino que somos algo más. Y eso es lo que, como papás, como abuelos, como lo que seamos en este momento, tenemos que proponernos desarrollar en los chicos. Tan valiosos estos hijos y nietos nuestros, ¿no?
Soplar sobre la herida. Estamos terminando otro programa de Soplar sobre la herida. Hablamos de la familia, hablamos de los hijos, de que aprendamos que todos somos hijos de Dios, que todos somos una gran familia. Como siempre nos podemos reencontrar en www.soplarsobrelerida.com
Si están en Facebook, háganse amigos de Soplar sobre la Herida y así seguimos conectados. Y estamos también en YouTube, ¿no? Sí, bueno, entrando en la página se van a encontrar con el acceso a YouTube y nos pueden ver haciendo los programas. Así nos conocemos. Gracias. Seguimos reflexionando sobre todas estas cosas que nos están conmocionando. Así que los invito para el próximo programa de Soplar sobre la Herida. Muchas gracias. Soplar sobre la herida. Hacemos Soplar sobre la herida Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi.